escuchando? Sí, profe. Buen día, un poco lejos. Buen día, sí, maestro. Buenos días. Muy bien. Pues anoche a los que mandaron tarea, anoche mismo les contesté ahí con confirmación. Los que tenían algún detalle, ahí mismo se los hice saber. Los que estaban correctos, pues nada más se le confirmó de recibido. Entonces, vamos a ver rápidamente lo que fue el ejercicio que se dejó de tarea. Entonces decíamos que es un convertidor flyback con los siguientes parámetros. Entonces, teníamos un voltaje de entrada de 24 volts, una relación de vueltas en el primario entre número de vueltas en el secundario de 3 a 1. Entonces, por cada 3 vueltas en el primario tenemos una en el secundario. Entonces, la inductancia magnetizante del transformador era de 500 microhenrios. La carga que estamos utilizando es una carga de 5 ohms, capacitor de 200 microfaradios, una frecuencia de conmutación de 40 kilohertz y un voltaje de salida de 5 volts. Entonces, ¿qué había que hacer en el ejercicio? Lo primero es determinar el ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo lo podíamos determinar con la ecuación 11 o con la 12 que habíamos visto en este mismo documento, que fue el documento que les envié, que es esta expresión, que nos dice que la función de transferencia, es decir, la relación de voltaje de salida sobre voltaje de entrada, era igual al ciclo de trabajo sobre 1 menos K, que es igual del ciclo de trabajo, el número de vueltas en el secundario, sobre número de vueltas en el primario. Entonces, hacíamos ahí un poco de álgebra para despejar lo que nos interesaba, que era el ciclo de trabajo. Entonces, después ahí de unos pequeños pasos de álgebra, teníamos que el ciclo de trabajo iba a ser igual a la función de transferencia, relación de salida sobre entrada, relación de transformación, número de vueltas en el primario sobre número de vueltas en el secundario, sobre 1 más la misma expresión de arriba. Entonces, ya sustituyendo los valores de este ejercicio, nos daba que el ciclo de trabajo era igual a 0.38, ¿sí? Que era un ciclo de trabajo del 38%. Entonces, vamos a también estarlo simulando para corroborar todos los datos. 38.46. Frecuencia de conmutación de 40 kilos. Entonces, corriente de la inductancia magnetizante, ahí teníamos una expresión en la parte superior que nos indicaba la corriente de la inductancia magnetizante promedio, que era esta expresión, voltajes de entrada, ciclo de trabajo sobre 1 menos el ciclo de trabajo al cuadrado, la carga y el número de vueltas en el secundario sobre el número de vueltas en el primario al cuadrado. Sustituíamos igual valores y vamos a obtener el valor de la corriente promedio, que era de 541 miliamperes. Entonces ya teníamos el valor diferencial de corriente. Entonces, igual tenemos dos diferenciales que podemos utilizar, que es el diferencial de corriente para el encendido o el diferencial de corriente para el apagado. Cualquiera de los dos que utilicen está bien. Entonces, yo utilizo el diferencial de corriente en el encendido porque tiene menos términos, es más rápido sustituirlo y obtener el valor. Vamos a la parte superior. Nos dice que el diferencial de corriente para el tiempo de encendido es el voltaje de entrada, ciclo de trabajo, el periodo de conmutación y el valor de la inductancia magnetizante. Entonces igual sustituimos los valores en esta expresión y podemos obtener el resultado que nos dice que el diferencial de corriente es de 461 miliamperes. Entonces ya tenemos corriente promedio, tenemos el diferencial de corriente. Para obtener tanto la corriente mínima como la corriente máxima, ocupamos de corriente promedio el diferencial de corriente.
Entonces, corriente promedio es el valor promedio de corriente que se obtiene en un periodo de conmutación. Diferencial de corriente es el cambio o el incremento de corriente que se tiene de la corriente mínima hasta la corriente máxima. ¿Sí? Entonces, si tenemos una corriente promedio, tenemos un diferencial de corriente que es el incremento, podemos obtener la corriente máxima o la corriente mínima, con la expresión de que la corriente promedio más el diferencial de corriente sobre 2 nos daría la corriente máxima. ¿Sí? Y si es la corriente promedio menos el diferencial de corriente sobre 2, nos daría la corriente mínima. Entonces hay que sustituir estos dos valores en la expresión y ya podemos tener corriente mínima y corriente máxima. Igual acá en la parte de arriba del documento vienen especificadas las ecuaciones para corriente promedio, y corriente mínima y corriente máxima. Aquí está corriente máxima y corriente mínima. Entonces, igual pueden sustituir directamente los valores en esta expresión, o ya teniendo el corriente promedio y el diferencial de corriente, pueden sustituirlos y obtener ya los valores. Entonces, llegamos a que la corriente mínima era de 310 miliamperes, corriente máxima 772 miliamperes, y nos pedía el rizado de voltaje. El rizado de voltaje es un porcentaje que nos dice qué tanto rizado tenemos en el voltaje de salida. Si se dan cuenta, es la comparación de un diferencial de voltaje sobre el voltaje de salida. Igual tenemos la expresión que nos indica esta parte. Vamos a requerir el ciclo de trabajo, periodo de conmutación, la carga o el capacitor. O igual si quieren sustituir el periodo de conmutación por la frecuencia, entonces simplemente sustituimos los valores, ciclo de trabajo que ya lo obtuvimos, la carga que ya la conocemos, el capacitor y la frecuencia de conmutación. Y nos da que el rizado de voltaje es de 0.96%, que es un rizado muy pequeño. Entonces, si estos mismos valores los llevamos a simulación, entonces nos dice que la inductancia magnetizante son 500, 1 de vueltas 3 a 1, el capacitor de 200 y la carga de 5. La entrada de 24. Sí, bueno, ya tenemos todos los valores. Voltaje de entrada 24 volts. Inductancia magnetizante 500 microhenrios. Capacitor 200 microhenrios. Carga 5 ohms. Frecuencia de computación 40 kHz. Ciclo de trabajo 0.38. Entonces hay que simularlo. Entonces primero vamos a graficar la corriente en la inductancia magnetizante para volver a explicar lo de la corriente. Entonces, se puede visualizar, es la corriente en la inductancia magnetizante. Siempre hay una corriente, nunca llega a cero, entonces el convertidor está operando en modo de conducción continua. Y las expresiones que hemos obtenido, corriente promedio, nos indicaría el valor promedio, que es más o menos la mitad. Igual se lo podemos pedir al simulador, nos dice que el corriente promedio son 538.
calculado 540 aproximadamente. Entonces, varía un poco por el paso de integración del simulador. Entonces, esa sería la corriente promedio. El diferencial de corriente es el cambio que hay desde este punto, del punto inferior, punto mínimo, hasta el punto máximo. Entonces, ese sería el diferencial de corriente, es el incremento o lo que está cambiando. Hemos calculado 460. Como les menciono, varía un poco debido al paso de integración. Entonces, este es un diferencial de corriente, es la corriente mínima y la corriente máxima, es lo que cambia, lo que incrementa o lo que disminuye. Entonces, lo podemos calcular con cualquiera de las dos expresiones, para el tiempo de encendido, que sería esta pendiente, o para el tiempo de apagado. Nos debe dar igual, debido a que es un sistema ideal. Entonces, lo mismo que incrementa en el tiempo de encendido va a decrecer en el tiempo de apagado. Entonces, tenemos corriente promedio, tenemos el incremento este. Entonces, si queremos obtener la corriente máxima o la corriente mínima, hay que dividir el diferencial entre dos. Entonces, tendríamos la mitad del incremento. Si ya tenemos la mitad del incremento y conocemos la corriente promedio, si se la sumamos, tenemos la corriente máxima. Si la restamos, tenemos la corriente mínima. Entonces, para la corriente máxima y corriente mínima requerimos corriente promedio y diferencial de corriente. Entonces, también los calculamos. Tuvimos que corriente máxima 766 miliamperes, calculamos 770 aproximadamente. Entonces, nuevamente vuelvo a abrir un poco, paso de integración. Y la corriente mínima 320, calculamos 310. Entonces, por ahí anda un poco desfasado. Ya tenemos los valores con respecto a la corriente. Vamos a visualizar el voltaje de salida. Entonces hay un pequeño transitorio que para cuestiones de la materia a nosotros no nos interesa. Nosotros nos estamos centrando en el estado estable. Si pueden ver, ronda alrededor de los 5 volts, voltaje promedio 4.99. Está muy cerca de los 5 volts. Y tenemos un rizo de voltaje de 464 milivolts. Entonces el rizado de voltajes es adimensional, es el valor del rizo sobre el voltaje de salida. Entonces, ya con esto pudimos comprobar todos los valores obtenidos en la asignación. No sé si tengan alguna duda. No. Profe, Dígame. este tipo de transformador puede elevar voltaje. ¿Y qué tanto puede elevar el voltaje? En particular, el que usamos para la asignación, si se da cuenta, es un transformador reductor. Entonces, Sí. si es un transformador reductor, no nos va a permitir elevar voltaje. Tiene que ser un transformador elevador para poder elevar el voltaje. ¿Sí? Con este transformador lo máximo que podremos llegar es igual a tener el voltaje de entrada, voltaje de salida. Ah, ok. Que ambos voltajes sean iguales.
Jugamos un poco con el ciclo de trabajo. Vamos a reducir el ciclo de trabajo. También tenemos que tener cuidado de no sacar al convertidor de modo de conducción continuo, porque ya no seguiríamos la misma expresión. Bueno, sigue trabajando en modo de conducción continuo. Si se da cuenta, con ciclo de trabajo de 0.1 o del 10%, tenemos un voltaje de salida. Esta gráfica no se está compartiendo. Entonces, con ciclo de trabajo de 0.1, el convertidor sigue operando en modo de conducción continua, no llega a corriente cero. Y su voltaje de salida anda alrededor de 890 milivolts. Entonces, sigue reduciendo. Vamos a modificar. Entonces está en 0.1, estuvo en 0.3, vamos a ponerlo en 0.5. Ciclo de trabajo en 0.5. En la parte inferior se alcanza a ver que la corriente, la inductancia magnetizante siempre es mayor a cero, entonces sigue operando en modo de conducción continua. Voltaje promedio en la salida. $8 volts, entonces teníamos 5 anteriormente, con 0.5 llegamos a 8 volts. Bueno, seguimos modificando el ciclo de trabajo. Vamos a ponerlo de 0.7. Igual, corriente de la inductancia magnetizante sigue siendo mayor a cero, entonces sigue operando en modo de conducción continua. Corriente promedio en el convertidor 18 volts, entonces se acerca al voltaje de entrada. Si recuerda, tenemos el voltaje de entrada que es de 24 volts. Entonces, nuevamente volvemos a modificar el ciclo de trabajo, lo vamos a acercar al unitario, 0.9. Profe, entre más se agranda el ciclo de trabajo, el voltaje de salida va a crecer. Sí, va a crecer. Para ambos casos, con transformador reductor o con transformador elevador, sí aumenta el voltaje. Bueno, en el caso del transformador reductor, va a aumentar el voltaje con respecto al voltaje que se tenía anteriormente, pero siempre va a ser un voltaje menor que el de la entrada, porque el mismo transformador está reduciendo el voltaje. ¿Sí? Para el caso del transformador elevador, siempre vamos a tener un voltaje mayor al voltaje de entrada, porque el mismo transformador ya nos está elevando el voltaje. ¿Sí? Pero estábamos con ciclo de trabajo de 0.9, transformador reductor, entrada. Bueno, pero sí, seguimos estando en modo de conducción continua. 71 volts en la salida. Pero pues ya idealmente, ya realmente es un ciclo de trabajo que no se puede trabajar, porque nos estamos acercando al unitario. Y igual para este tipo de convertidores, la gráfica que hemos hecho de la función de transferencia tiende de manera exponencial. Entonces un pequeño cambio en el ciclo de trabajo es un gran incremento en el voltaje de salida y pues es muy difícil de mantenerlo estable. Entonces sí, para ambos casos de transformador, tanto reductor como elevador, vamos a tener mayor voltaje en la salida
pero pues hay que cuidar eso, de los ciclos de trabajo cerca al unitario. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, Dígame. porque dice que ahí no nos serviría. Porque el ciclo de trabajo es cerca al unitario. Tenemos un ciclo de trabajo de punto 9. Ahorita que estamos haciendo ejercicios aquí de cómo se comporta el convertidor. Un ciclo de trabajo de punto 9 significa que el convertidor se puede llegar a desestabilizar, como lo vimos en clase con el convertidor reductor elevador y el elevador. La ganancia de la función de transferencia graficada contra el ciclo de trabajo se vuelve en cierto instante de tiempo, se vuelve exponencial. Voy a intentar graficarlo aquí para... Se vuelve exponencial, entonces con pequeños cambios en el ciclo de trabajo vamos a tener un gran cambio en el voltaje de salida. Eso hace que el convertidor se desestabilice. Entonces podemos entrar ahí en ya detalles del convertidor, de la misma implementación. Aparte que pues ya los mismos elementos no nos permiten trabajar a ciclos de trabajo tan elevados. Sí, ya se vuelven más pérdidas que ganancia. Profesor, ¿qué aplicaciones tiene el convertidor flyback en la vida real? En la vida real, cualquier sistema que nos solicite un sistema aislado, una conexión aislada, puede ser aplicación para este convertidor. Entonces, los inversores típicamente de los automóviles, que es entrada 12 volts, salida 110 volts, traen convertidores flyback. Sistemas interconectados a la red, como son los sistemas fotovoltaicos, cuando son microinversores, es decir que un inversor por cada panel fotovoltaico, traen convertidores flyback también. Muy bien, gracias. Bueno, les muestro la gráfica que les comentaba de la función de transferencia, que es la relación voltaje de entrada o voltaje de salida, perdón, sobre voltaje de entrada, que es la ganancia del convertidor contra el ciclo de trabajo. Sabemos que el ciclo de trabajo puede ir de 0 a 1. Entonces, ciclo de trabajo, estamos viendo cercanos a punto 9. Entonces, aquí ya se vuelve exponencial. Un pequeño cambio en el ciclo de trabajo nos va a producir un gran cambio en el voltaje de salida. Entonces, cualquier convertidor, bueno, excepto el convertidor reductor, todos los demás convertidores que trabajen como elevadores, al operarlos
punto 9. Entonces, si se pueden ver, se vuelve exponencial esta parte. Entonces, ya es difícil trabajar el convertidor ahí en esa sección, aunado a que los mismos convertidores traen elementos parásitos, tanto el transistor como el inductor, el capacitor, los diodos, todos traen elementos parásitos que son producto de la misma construcción de ellos. Entonces, se recomienda no operar esos tipos de convertidores arriba de punto 7 por los mismos elementos que de su construcción, ya que nos va a producir pérdidas. Arriba de punto 7 cualquier convertidor implementado nos va a producir ya más pérdidas que ganancias. En lugar de estar elevando el voltaje, por así decirlo, va a empezar a reducir. Va a llegar a un punto máximo y de ese punto máximo va a empezar a reducir voltaje. Entonces ya no se recomienda trabajarlos en esa sección. Muchas gracias, maestro. Pues la asignación sería para el próximo lunes. Igual las dudas las podemos ver aquí por Zoom, o si gustan mandar correo. Sería para el lunes. Corresponde a lo que es la segunda unidad. Entonces, el miércoles empezamos lo que es la tercera unidad, ya inversores. La tarea la mandó por correo, profesor, disculpe. La mandé por correo exactamente. Ah, ok. La tarea es los que son como 12 puntos. Sí, son 12 asignaciones, 12 incisos. Ah, ok, gracias. Es para el lunes, ¿sí? Sí, para el próximo lunes. Ah, profesor, le mandó un correo con respecto a la tarea de ayer, porque tuve un errorcillo. Ahí por si cuando tenga chance lo puede checar, por favor. Ah, muy bien. Gracias. Sí, lo checo. Entonces, para los que no han visto la tarea, ahí la tengo. Entonces, para los que no han visto la tarea, es esta que se está proyectando. Son ejercicios de la segunda unidad de competencia para sistemas electrónicos de potencia. Entonces, el primer inciso, para el convertidor CDC, reductor, elevador y flyback, en modo conducción continua hay que representar y analizar las formas de onda. Es lo que hemos visto de todos los convertidores, tanto en clase como ahorita de manera virtual. Hemos visto el voltaje del interruptor para el tiempo encendido, el tiempo apagado. Voltaje en el diodo para ambos tiempos, corriente en el inductor, corriente en el diodo, corriente de entrada y voltaje en el inductor. Entonces, para todos los convertidores que hemos visto, se ha hecho esta parte. Entonces, como dice el inciso, es representar y analizar. ¿Sí? O sea, se tienen que graficar, profe. Sí, hay que graficarlas. Ok. Siguiente inciso, convertidor reductor, voltaje de entrada 6 volts, voltaje de salida 1.5. Nos está reduciendo voltaje, es un convertidor reductor. Resistencia de carga 3 ohms, frecuencia de conmutación 40 kHz, inductor 5 microhenrios, capacitor de 10 microfaradios. Hay que determinar ciclo de trabajo, corriente promedio, pico y RMS en el inductor, corriente promedio en la fuente de alimentación, corriente pico y promedio en el diodo. Entonces, todo lo hemos visto en clase. Creo que esta parte, corriente RMS en el inductor no, pero lo vimos en la primera unidad. Si recuerdan, hay una integral ahí para obtener valores RMS. Entonces, la gráfica nos dice que son dos pendientes. Pueden analizar o evaluar la integral para una pendiente y analizarlo para la otra pendiente, pues ya saben que pues, es la sumatoria. Ya para obtener corriente RMS. Corriente promedio, pues se puede obtener a partir de la potencia. Y sería todo. Convertidor, nuevamente otro convertidor reductor. Considere todos los componentes ideales. Hay que suponer que el voltaje de entrada son 5 volts. Frecuencia de conmutación 20 kHz. El inductor de 1 milihenrio. Capacitor de 470 microhenrios. Hay que calcular el rizo de voltaje pico a pico.
si el voltaje de entrada es de 12.6 volts y la corriente promedio de salida 200 miliamperes. Entonces aquí hay que calcular la potencia y la corriente RMS del corriente del inductor. Entonces, básicamente es lo que va a pedir en todos los incisos: calcular el ciclo de trabajo, calcular corrientes, voltajes. El único que se les podría dificultar sería el 5. Dice: diseña un convertidor elevador que proporciona una salida de 18 volts a partir de 12. Entonces, elevador, vamos a tener 12, queremos 18 en la salida. La carga es de 20 watts, nos está dando potencia. Ya podemos igual calcular corrientes con la potencia y a partir de los voltajes. El rizado de voltaje en la salida debe ser menor al 5%. Entonces ustedes lo pueden calcular al 0.5% y cualquier capacitor que propongan mayor al capacitor que les dio, pues va a cumplir con este requisito. Va a ser un rizado menor. Si se dan cuenta, no menciono una frecuencia de conmutación porque es un diseño. Entonces ustedes como diseñadores lo pueden proponer. En clase vimos, les recuerdo rápidamente, que las frecuencias de conmutación se pueden proponer desde los 20 kHz. ¿Por qué 20 kHz? Porque es arriba del rango audible, hasta 50 kHz. ¿Por qué 50 kHz? Porque la mayoría de los elementos de conmutación pueden operar bien en ese rango, de los 20 a los 50 kHz. Claro, hay convertidores que operan arriba de los 50 kHz, pero ¿cuál es el detalle? Son elementos específicos para esa aplicación, ¿sí? Por lo tanto, son elementos más caros, son especiales para estas aplicaciones, se pueden utilizar, pero típicamente operan de los 20 kHz a los 50 kHz. Entonces, cualquier frecuencia de operación que ustedes propongan en ese intervalo está bien. ¿Qué otra pide? Nuevamente otro convertidor elevador. Hay que calcular ciclo de trabajo. La corriente ondulatoria es el corriente, el rizado o el diferencial. Acá el signo o la nomenclatura. Igual pide el diferencial de voltaje. Pues ahí los pueden checar ustedes rápidamente. Vienen los 4 convertidores que vimos en clase. Y a lo último pues pide graficar la relación de la función de transferencia con el ciclo de trabajo. Esto igual lo vimos en clase, es la gráfica que les representé ahorita del convertidor. Tiene eso, graficar la función de transferencia contra el ciclo de trabajo. Para el caso del convertidor reductor, pues es lineal. La ganancia máxima que nos puede dar pues es 1, voltaje de entrada igual voltaje de salida, y el ciclo de trabajo pues igual a 1. Ya para el convertidor elevador es cuando se empieza a volver exponencial. Igual, como les menciono, cualquier duda que tengan sobre la asignación la podemos ver por correo o por aquí por Zoom. ¿Alguna otra duda, preguntas? El trabajo también se lo vamos a mandar al correo, ¿no? Sí, sí, también va al correo. Todo lo vamos a estar manejando por correo. Dijo que para el lunes, ¿verdad, profe? Sí, correcto. Para el lunes 11. Lunes 11 es la asignación. Entonces, si no hay dudas, nos vemos el miércoles, igual a la hora de clase. Entonces, que tengan un buen día. Hasta luego, muchachos. Gracias. Gracias. Hasta luego.